Hey, hola a todos. En este micropodcast quiero hablaros de un anuncio que seguramente habréis visto la mayoría de vosotros porque se ha hecho viral, ya tiene millones de visitas en YouTube al menos, que es un anuncio de una empresa que se llama The Walmart Company, donde esta empresa se dedica a temas de energías renovables, biodegradables, etcétera, a la hora de construir o fabricar, mejor dicho, sus prendas de ropa, me refiero. Entonces han publicado un anuncio que básicamente intenta replicar un poco la película World War Z, Guerra Mundial Z, que seguramente la habréis visto, donde, si recordáis, en esa película hay pues millones de zombies corriendo por las ciudades como locos, generalmente siempre están corriendo y atacando a la gente, destrozándolo todo. Bueno, entonces este anuncio intenta replicar un poco eso, son solamente unos cuantos planos, obviamente no es tan complejo como la película en sí, pero bueno, son unos cuantos planos donde vemos, millones nunca vemos, quizás tampoco veamos miles, no lo sé, pero cientos de lo que en teoría serían zombies, pero sin cuerpo, simplemente vemos sus ropas. ¿Vale? Este anuncio va un poco de mostrar cómo la sociedad fabrica ropas que no son que no son recicladas, que no son biodegradables, etcétera. Entonces intenta poner un poco de manifiesto eso, ¿no? Cómo estamos malgastando los recursos para fabricar ropa. Entonces, imaginaos, podéis poneros el vídeo en YouTube, obviamente, ya que hablar sobre algo que no estamos viendo, pues a lo mejor puede ser un poco complicado. Pero bueno, a mí me gusta, me gustan mucho los podcasts de cine, por ejemplo, porque hablan de películas, no hablan de planos, de secuencias, y tú te las imaginas, aunque no hayas ni siquiera visto la película. Y luego cuando te ves la película, pues recuerdas todo eso que se habló. Bueno, poneros el vídeo en YouTube y podéis ver el anuncio. Si buscáis The Walmart Company, os saldrá el primer vídeo. ¿Vale? El anuncio se llama Wear Wool, Not Waste. Bueno, entonces, como digo, imaginaos a cientos de personas corriendo por ciudades, pero que no tienen cuerpo, simplemente se ve sus ropas. Entonces, viendo este anuncio, me planteé, porque el anuncio en sí me gustó mucho, solo hay una cosa que a lo mejor no me gustó mucho, que es de cara a render. Hay algunos planos que no me parecen demasiado realistas y creo que tiene que ver sobre todo con el shading. Esto no es ninguna crítica ni nada, ¿vale? De hecho, es una de las cosas, en mi opinión, más difíciles de hacer en Visual Effects, que es hacer ropa realista. No a nivel de simulación, sino a nivel de render. Me parece una de las cosas más complicadas. Sin ir más lejos, yo he trabajado en muchos dobles digitales, donde el pelo, la piel, los accesorios que llevasen, si llevaban algún tipo de vestimenta, eran hiperrealistas, pero con la ropa siempre hemos tenido problemas. No sé por qué, pero a mí personalmente me cuesta mucho hacerlo realista también. O sea que no es ninguna crítica, es simplemente a nivel visual es lo que me falla un poquito. Pero independientemente de eso, la razón por la que estoy haciendo este micro podcast sobre este anuncio es porque, uno, me ha gustado mucho el anuncio en sí, y dos, porque me empecé a plantear cómo hubiera hecho yo este anuncio. ¿Vale? Porque, repito, tenemos planos de diferentes características, desde planos generales hasta planos detalles. No tenemos ningún extreme close-up, ¿no? Ningún primerísimo primer plano, pero bueno, sí que tenemos planos donde tendríamos al personaje prácticamente en todo el plano, cubriendo todo el plano, en un plano general, en planos medios, etc. Y tenemos cientos de personas corriendo con esta ropa siendo la única parte visible del personaje. Entonces me preguntaba un poco cómo hubiese hecho este anuncio yo. Entonces quiero discutir un poco esto, ¿no? ¿Cómo hubiese planteado yo hacer este anuncio? Entonces estoy analizando como, no sé, 6 o 7 planos diferentes, los que son, digamos, los que podemos individualizar en el anuncio, ¿no? Hay más de 7 planos de efectos visuales, pero algunos son iguales, con lo cual utilizaría la misma técnica. Así que voy a ir hablando un poquito sobre ellos.
Bueno, antes de nada, he buscado un poco de información de quién ha hecho este anuncio. Y el estudio que ha realizado este anuncio es un estudio que se llama Dead Pixels BV, que es un estudio de efectos visuales de Ámsterdam. Y el supervisor de efectos visuales es una persona llamada Tim Smith, el cual no conocía. Y en base a los créditos, han trabajado solamente 5 personas en este anuncio. Ha trabajado un FXTD, un LookDepTD, un compositor / mate painter y un lighter / compositor. 5 personas nada más, incluyendo al supervisor de efectos visuales. Se ha rodado en Cape Town, en Sudáfrica. ¿De acuerdo? Y lo han realizado con Houdini y lo han renderizado con Karma XPU. El último plano de todos es el que más problemas me da, porque es el que me parece menos realista a nivel de shading y de lighting, y sobre todo porque no le veo motion blur por ningún lado. Y me parece muy raro, porque el último plano de todos es, imaginaos, un puente en una autopista que está como cortado. No está destruido, pero está simplemente como cortado, entonces el puente cae al vacío. Y tenemos un montón de prendas de ropa siendo disparadas en el aire, prácticamente como si se las llevase el viento, ¿no? Pero un viento muy fuerte. Y no hay nada de motion blur. Y eso me ha parecido un poco extraño. Bueno, algo de información que también he podido obtener por ahí es que dicen que tardaron más o menos 1 mes y medio en hacer R&D, para montar un poco el pipeline de cómo hacerlo todo. No hablan de después del tiempo de producción en sí que les llevó a hacer el proyecto. Entiendo yo que con 1 mes y medio de R&D el resto ha tenido que salir muy rápido, pero bueno, no lo comentan. Así que nada, simplemente quiero plantearme cómo hubiera hecho yo estos planos y sobre todo sin tener 1 mes y medio de R&D, ¿vale? Porque 1 mes y medio de R&D para este tipo de anuncio me parece demasiado, porque esto significa que como mínimo has tardado 2 o 2 meses y medio en hacer todo el anuncio. Obviamente, desde mi punto de vista ahora, es muy fácil ir sobre estos planos y pensar cómo los haría. Es mucho más difícil cuando no tienes nada que mirar, simplemente tienes la idea, el guión, algún storyboard y los comentarios del cliente. Es mucho más fácil y ventajista hacerlo ahora desde mi punto de vista, obviamente, ¿vale? Entonces, por supuesto, las personas que han realizado este anuncio tienen mucho más mérito y el haberlo planificado y ejecutado de esta forma que lo que vaya a decir yo. Bien, entonces, si empiezo a mirar plano a plano, el primer plano de todos es simplemente un plano de una calle que se ve desde dentro de un coche, donde hay unos pantalones, unos solos, ¿vale? Un par de pantalones tirados en el suelo, se los lleva el viento y empiezan a correr, ¿vale? Los pantalones. Imaginaos que hubiera una persona dentro y empiezan a correr. Bueno, entonces, ese sería el primer plano, que creo que es el plano más sencillo, ¿vale? Imaginaos, repito, unos pantalones tirados en el suelo, obviamente todos doblados, de forma irregular, se los lleva el viento y empiezan a correr. Vale. Bueno, antes de nada, y esto es algo que no comentan en la información que yo he encontrado, porque hablan, como os decía antes, de 5 artistas, incluyendo el supervisor de efectos visuales, FXTD, LookDepTD, compositor mate painter y lighting compositor. No hablan de gente de creación de assets. Claro, aquí estamos hablando de 3 componentes que vamos a necesitar del set. Perdón, no del set, sino antes de empezar a hacer ningún plano vamos a necesitar 3 componentes. 2 del set. Entonces, del set, yo aquí lo que haría sería llevarme un escáner LiDAR conmigo siempre, ¿vale? Yo esto es algo que siempre hago, y escanear los entornos donde necesitemos hacer esto. Las calles, hay también un autobús, hay un coche, en fin, las diferentes localizaciones, ¿vale? Sobre todo para hacer tracking image moving y sobre todo para utilizarlo como objetos de colisión y también como shadow catchers y blockers, etcétera, para lighting. LiDARs, siempre hay que llevar un LiDAR. Bien, otra cosa que necesitamos del set
Bueno, aparte del obvio, ¿no? De información de cámara, etcétera, información de iluminación, HDRIs y todo lo demás, sería en este caso Practical Effects. Y he visto por ahí un making of en la página web de no del estudio de efectos visuales, pero de la compañía creativa, no de la agencia creativa de publicidad. Y en ese making of, grabado en el set, se ve que utilizan ropas prácticas, ¿no? Lo cual me parece un acierto completamente, ¿no? Sobre todo para esos planos, no planos de detalle, pero sí planos cercanos que tenemos, donde hay ropa que se estampa contra un autobús, contra un coche, contra el suelo, etc. Todo eso lo hicieron con cañones de aire, ¿vale? Imaginaos un cilindro, un tubo, donde por un lado tiene un ventilador muy potente y por el lado contrario metían prendas de ropa y las disparaba contra una pared, contra el suelo, contra un coche, contra un autobús. Vale, eso sería perfecto, ¿vale? Tenerlo. Y después, todos esos planos se ha hecho lo que llamamos un VFX enhancement, ¿no? Se ha puesto efectos visuales encima. Es decir, si tiraban 10 prendas de ropa contra un coche, pues en efectos visuales ponían otras 50 prendas de ropa encima, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que necesitamos. Pero además de todo eso, antes de empezar a hacer planos, necesitamos assets. En este caso, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitaríamos motion capture de gente corriendo. Lo único que vemos aquí es gente corriendo. Creo que en algunos planos se ve a gente saltando por un puente, pero no estoy seguro de si eso es motion capture o es directamente ragdolls y simulación de tela, ¿vale? Pero bueno, por simplificarlo un poco, y también lo podríamos hacer con algún keyframe o lo que fuera. O bueno, ya que vamos a hacer motion capture, pues hacemos gente saltando también. Pero bueno, para simplificarlo un poco, vamos a poner que necesitamos gente corriendo, necesitamos motion capture de gente corriendo. Sinceramente, no necesitamos muchas variaciones, ¿vale? Al ser multitudes, todo se mezcla entre sí. Entonces, vamos, yo con 5 ciclos de gente corriendo me valdría, yo creo. ¿De dónde sacamos este motion capture? Bueno, si lo queremos hacer de forma eficiente, rápida y lo más barato posible, yo sinceramente aquí no haría nada de optical data para motion capture. Utilizaría cualquier traje de estos que son relativamente baratos, Xsense o cualquier alternativa, y simplemente a la gente del estudio corriendo en una cinta de estas de correr de gimnasio y capturaría los datos así. Si me apuráis, incluso iría a una forma más barata y más rápida y más eficiente todavía, que sería grabándome con el móvil, con Move AI, que es una de las aplicaciones que yo utilizo bastante, porque es suficientemente bueno y sobre todo, en este caso, que no vemos los cuerpos en sí, me valdría, porque simplemente queremos la animación, queremos el motion capture para crear el sistema de crowds, que en mi caso yo lo haría en Houdini. Entonces sería para crearte los motion clips de los agentes y no vemos los cuerpos, con lo cual no necesita ser perfecto, en mi opinión. Simplemente lo vamos a utilizar para la creación de los agentes y para la deformación de la ropa cuando tengamos que deformarla. Con lo cual yo iría al motion capture más barato y más eficiente que podamos encontrar. Yo lo haría con Move AI y abarataría costes. O si no abarataría costes, al menos lo que abarataría sería ganancias, ¿no? Es decir, cobraríamos por una sesión de motion capture lo que fuera y luego intentaríamos buscar la oferta más barata para hacer ese motion capture. Bien, y otra cosa que necesitamos antes de empezar a hacer planos son, por supuesto, los modelos de las ropas. Entonces, en este caso, no estamos interesados, o en el caso de este anuncio, no estamos interesados en crear modelos de ropa específicos. Es decir, no estamos haciendo un anuncio de una chaqueta nueva de la marca North Face, por decir algo, y tenemos que tener una réplica de esa chaqueta concreta, ¿no? No es el caso. Simplemente necesitamos ropas genéricas. Entonces aquí yo también, una forma de hacerlo eficiente, rápido, yo lo que haría sería simplemente irme a la tienda de Marvelous Designer y comprarme garments. Bueno, la verdad es que nunca lo he hecho a nivel profesional, comprarme garments de la tienda, con lo cual no me he leído la licencia.
La mayoría de garments te los puedes encontrar por $10, con lo cual comprarte una colección, no sé, de 50 garments, por ejemplo, pantalones, camisetas, chaquetas, vestidos, etcétera, sería muy barato. No sé si existe otro tipo de licencia para uso comercial o si esa licencia ya es para uso comercial, habría que verlo. De todas formas, seguramente sería más barato que contratar a modeladores o a especialistas en Marvelous Designer construyendo garments. Con lo cual yo empezaría ahí. Bien, una vez tenemos esos garments, simplemente exportarlos como geometría estática para Houdini. Yo no utilizaría a Marvelous Designer para nada relacionado con animación. He trabajado en una producción, para simulación, quería decir. He trabajado en una producción donde se utilizó Marvelous Designer para simulación y es, en mi opinión, horrible. Es un pipeline horrible, no se lo recomiendo a nadie. Recomiendo Marvelous Designer para el authoring, es decir, para la creación de los garments, pero una vez están creados, exportarlos y lidiar con la simulación en Houdini, en este caso. Bien, sobre todo porque aquí vamos a estar trabajando con crowds, ¿vale? Y obviamente no podemos hacer todo eso en Marvelous Designer. Marvelous Designer es muy preciso a la hora de simular, pero no está pensado realmente para un pipeline de animación complejo. Bien, una vez tenemos todo eso ya podemos empezar a trabajar en los planos, ¿verdad? Obviamente procesado de HDRIs, procesado de LiDARs, procesado de Tracking Image Moving, etc. Ya tenemos todos nuestros modelos procesados, los hemos pasado de Marvelous Designer. Obviamente habrá que hacer un paso de creación de geometría que se pueda utilizar en un pipeline de efectos visuales, UVs, etc. Y luego ya pasaríamos directamente a crear planos, ¿vale? Como decía, este estudio, Dead Pixel BV de Ámsterdam, se tiraron alrededor de mes y medio haciendo R&D. Lo veo obviamente razonable y creo que es así lo que se debe hacer. Es decir, si nunca has hecho un trabajo como este, un tiempo de R&D para asegurarse de que el pipeline funciona es lo correcto. No lanzarnos a hacer planos sin haber probado nada, porque eso es una receta para el catástrofe. Pero bueno, como decía, yo en este caso quiero hacerlo de la forma más rápida posible, pretendiendo que no tengo ese mes y medio de R&D, que tengo a lo mejor, no sé, un mes para hacer todo el anuncio. ¿Cómo lo haría? ¿No? Entonces, como digo, voy a ir plano a plano y vamos a ir analizando los que son diferentes, ¿no? Entonces, el primero es un pantalón tirado en el suelo que se lo lleva al viento y empieza a correr. Vale, perfecto. Hay, por supuesto, lo que voy a decir es mi versión, ¿no? Hay muchas formas de hacer las mismas cosas. Voy a decir lo primero que me venga a la cabeza. A lo mejor después me siento y me pongo a hacerlo y se me ocurre otra forma mejor, o más eficiente, o que consiga un resultado mejor, o que consiga el mismo resultado en menos tiempo, ¿vale? Así que voy a ir improvisando un poco y diciendo lo primero que me venga a la cabeza. Entonces, este primer plano donde el pantalón está tirado en el suelo, se lo lleva al viento, empieza a correr, la forma en la que yo lo haría sería empezar empezar haciendo un ciclo de animación corriendo, ¿vale? Cogería el mockup, lo convertiría en un ciclo y a correr. Ya está. Parado en el origen del mundo, ¿vale? Después le aplicaríamos el movimiento para el plano final. Pero para la simulación, lo que yo haría sería un ciclo corriendo y simularía los pantalones con una simulación de Velum, donde empezaría a correr y obviamente empezando desde T-Pose, haciendo una transición de lo que fuera, el pre-roll que tú quieras, de 48 frames, al ciclo de correr, y ya tendríamos nuestra simulación de pantalones corriendo. Perfecto. Bien, por otro lado, ese primer frame, ese T-Pose del pantalón, lo que haría sería una simulación de Velum donde simplemente viento con la colisión del suelo, tirarlo al suelo y que se quede en el suelo pues todo arrugado, ¿no? Es decir, empezaríamos desde el pantalón que está de pie hasta ese pantalón tirarlo al suelo. Ok, esto realmente es lo contrario de lo que queremos, ¿no? Nosotros queremos que empiece tirado en el suelo y que acabe de pie. Pero obviamente esa simulación es mucho más difícil, ¿no? Si tú tienes un trapo tirado en el suelo y le pones viento, no se va a quedar formado como si estuviese de pie. Entonces, por eso estoy haciendo lo contrario. Que esté de pie, simulo viento, colisión con el suelo y que se quede tirado todo arrugado en el suelo,
¿vale? Entonces tendríamos esa simulación. Y luego lo que haría sería invertir esa simulación, ¿no? Con un time warp o con cualquier otra técnica para tener lo contrario, que parezca lo contrario, ¿no? Que parezca que va desde el suelo a la posición neutral, al T-pose o al A-pose o la posición neutral que vosotros decidáis. Y después lo que haría sería simplemente un blend shape de esa posición neutral a la simulación de tela que tengo donde está corriendo. Y como estoy partiendo de la misma posición neutral, debería de quedar bastante orgánico y que debería quedar bastante bien. Ese blend shape lo hacemos también pues desde que la simulación anterior de viento, desde el suelo hasta T-pose, empezamos a mezclarlo un poco antes para que quede todo más natural. Y ya está. Y yo creo que con eso ya tendríamos este plano. La simulación, como digo, como R&D, yo lo haría siempre desde origen con ciclos de correr. Y después ya le aplicamos la traslación y que vaya corriendo por la calle. Es un plano bastante corto, o sea que tampoco necesitamos que corra durante 10 segundos. Corre durante medio segundo. Así es como haría el primer plano. Vale, voy a seguir viendo el anuncio. El segundo plano, que tiene efectos visuales aquí, es ese mismo pantalón corriendo por una calle. ¿Vale? Un plano medio y el pantalón corriendo por la calle. Así que nada, sencillo. Lo mismo que tenía antes. Tengo mi ciclo de correr, le aplico la traslación y ya está. Yo creo que con eso ya lo tendríamos. El siguiente plano es lo mismo, pero es un plano un poquito más abierto, más general, donde se ven los mismos pantalones, pero se ve cómo se empiezan a incorporar otras prendas de ropa corriendo en el fondo. Concretamente, aquí no hay más de 10 o 15 prendas de ropa. Entonces tenemos unos pantalones corriendo, un vestido corriendo. Aquí tenemos un personaje que parece estar más completo porque tiene pantalones y abrigo. En fin, varias prendas de ropa corriendo, no más de 10, 15 como mucho. Así que yo aquí seguiría exactamente el mismo pipeline. Haría ciclos con diferentes... bueno, yo esto lo haría todo con el sistema de crowds de Houdini. ¿Vale? Entonces aquí si tenemos 10 personajes, me haría 10 agentes con 5 ciclos corriendo que se apliquen de forma aleatoria. Y después, en este caso, como son solo unos 10, 15, lo que haría sería a cada uno de esos agentes, que en realidad serían todos los mismos cuerpos, es decir, sería un cuerpo de hombre y un cuerpo de mujer, ya está, haríamos la simulación. Esto lo haría en escenas separadas, ¿no? Cogería todas las ropas, tanto de hombre como de mujer, y las simularía con los diferentes ciclos de correr que tengamos. Después, en el sistema de crowd, simplemente pondría esos garments, esas ropas, como layers, sin simulación ni nada, ¿vale? Simplemente para que acompañen al movimiento de los agentes, y después les haría una simulación de velo. Porque aquí tenemos simplemente, pues eso, 10, 15. ¿Vale? En el siguiente plano ya tenemos mucha más ropa y colisiona con un ciclista. Entonces hay varios que colisionan con un ciclista. Bueno, pues nada. Aquí como ya tenemos probablemente, no sé, cientos de ropas, yo aquí sinceramente creo que no necesitamos simulación de tela para todas, porque obviamente si tenemos un sistema de crowd con 500 agentes y después pretendemos simular la tela para todos esos 500 agentes, aquí ya estamos hablando de tiempos de simulación bastante heavies, ¿vale? Entonces yo no haría eso, porque no se ve. No creo que lo necesite el plano. Lo que haría aquí sería un sistema de crowd con, vamos a suponer, 200 personajes que tengan la ropa como layers. Entonces la ropa básicamente se estaría deformando con un skin deformer, es decir, estaría siendo deformada por los huesos, pero no simulada. Eso es infinitamente más barato. Entonces yo haría eso de esos 200 agentes para 180, y a lo mejor las dos primeras líneas de personajes que vemos a cámara, ahí sí que les haría la simulación de tela.
Y creo que yo con eso tendríamos suficiente. Luego, cuando colisionan con el ciclista, bueno, pues tendríamos que activar esas simulaciones, tendríamos que tener un match moving del ciclista para utilizarlo como capa de colisión en las 2 o 3 ropas que colisionen con el ciclista y ya está. Aunque los close-ups son practical effects. Vale, y viendo un poco esto, me da la sensación de que así es como lo han hecho, ¿eh? Porque estoy viendo incluso en primer plano, estoy viendo aquí unos pantalones cortos de color naranja que se ve claramente que no están simulados, que simplemente tienen un skin deformer. Funciona, ¿vale? Funciona, porque tampoco... Algunas de estas ropas son ropas de deporte que están, bueno, pues más pegadas al cuerpo, con lo cual tampoco necesitamos una simulación muy, muy extraña. Vale, el siguiente plano es parecido y el siguiente plano es cuando tenemos la colisión con el coche. Vale, entonces aquí sí que haría otra vez, lo que haría aquí sería, a ver, déjame verlo otra vez. Vale, haría lo mismo. Seguiría teniendo esos ciclos de correr y cuando llega el coche activar el match moving del coche como capa de colisión y simular unas 10 prendas de ropa colisionando contra el coche, más los que son practical effects, y ya tendríamos suficiente. Lo que se ve en el fondo, que son los agentes corriendo desenfocados, lo mismo. Con Skinning Deformer no le metería ningún tipo de simulación de tela. Aquí me falla también, en este close-up del coche me falla también el shading de la ropa. Vale, seguimos avanzando. Y en este plano tenemos un plano general de una autopista donde vemos como 4 carriles de autopistas llenos de zombies corriendo. Vale, aquí sí que haría lo mismo. Aquí sí no utilizaría simulación de ningún tipo, no se aprecia, ¿vale? Vemos los agentes como hormiguitas, o sea que son muy pocos. O sea, se ven muy poco, son muchos en este caso, seguramente es el plano con más agentes, o sea que ahí podríamos estar hablando de... Tampoco son tantos, pero vamos a suponer que hay 2000. Como digo, aleatoriedad de hombres y mujeres, aleatoriedad un poquito de tamaños, todo eso lo podemos hacer con sistema de crowd muy rápido. Simular 2000 crowds en Houdini es súper rápido, o sea que no hay ningún problema. Le metería toda la ropa con point deform, o sea, con point deform, con skinning deform, es decir, que la ropa acompañe la animación, pero sin ningún tipo de simulación, y ya está. Este plano, en mi opinión, es bastante sencillo. Vale, y después tenemos un plano que me gusta mucho, que es los zombies, bueno, las ropas de los zombies, estampándose contra un autobús. Algunos se meten por dentro, salen por las ventanas porque se los lleva el viento, pero tenemos el plano final donde se estampan contra un autobús. Vale, este plano yo lo haría, sinceramente, para hacerlo de forma muy sencilla. Bueno, es que tenemos dos cosas diferentes. Tenemos agentes que van corriendo y al estamparse se deforma la ropa, con lo cual ahí no nos quedaría otra que hacer una simulación de tela, donde transicionamos de la carrera al match moving de colisión del autobús y dejar que los colliders funcionen en sí mismos. Y después también tenemos ropa que viene como despedida desde atrás y también se estapa contra el autobús. Entonces esa lo que haría sería emitir partículas, ¿vale? Ponte 50 partículas nada más, después hacer un copy to points de diferentes ropas de forma aleatoria, simularlos con Velum y estamparlos en el autobús. Y si me apuráis, lo haría de forma incluso más sencilla, sin ni siquiera utilizar simulación de partículas para emitir las ropas. Todo esto está fuera de cámara, con lo cual no nos importa que empiece en un estado de T-pose. Solo vemos cuando se estampa contra el autobús. Pero como decía, si no queremos hacerlo con simulación de partículas, aunque en este caso la simulación de partículas es diminuta y sería muy, muy, muy fácil hacerlo, sinceramente lo haría. Me pondría un plano enfrente del autobús, fuera de cámara siempre, estamos hablando, le metería un ruido bastante potente, un mountain, para tener puntos en Z en diferentes espacios. Un copy to points, le copiaría los garments, los convertiría todos a Velum, le metería un viento fuerte,
que la animaría como un par de ráfagas del viento, que se estampen contra el autobús, desactivas el viento o lo dejas activado con menos potencia y que la simulación haga lo suyo. Y yo creo que con eso lo podríamos sacar adelante. Y luego ya hay otro plano que son los agentes corriendo por la autopista y algunos de ellos saltando, ¿vale? Entonces necesitaríamos incluir esas animaciones. La transición de correr a saltar, ¿vale? Pero lo mismo, en la inmensa mayoría de esos agentes, yo no le metería simulación. Creo que no hace falta. Y creo que, sinceramente, no sé si la tiene en este plano, pero no hace falta. No se ve. Con un skinning deformer yo creo que funcionaría bastante bien. Hombre, lo típico, ¿no? Si vemos 4 agentes que canta un poco, pues le metemos simulación a esos. Pero no meterlo a todos por defecto, porque bueno, los tiempos irían bastante. Y luego ya tenemos el último plano, y el último plano tenemos... Van corriendo los agentes por el puente, se acaba la carretera, saltan al vacío y se los lleva el viento. Entonces ahí yo haría un poco... haría para las 2 o 3 primeras filas, para los, 30 agentes o 20 agentes que tenemos más cerca de cámara, simulación de Velum encima de la simulación de Crowd, para tener buenas deformidades, etcétera, en la tela. Y una vez saltan, le metería una simulación de Velum con viento potente para que se los lleve un poco el viento. Después parar la potencia del viento para que más o menos floten en el aire. Yo creo que con eso ya tendríamos suficiente. Y luego en el último plano de todos es cuando se ve la ropa simplemente volando. Haría lo que comenté antes, una simulación de partículas que emita 100 puntos. A esos 100 puntos le copiamos garments diferentes de tela, hacemos la simulación de Velum y ya está. Yo creo que con eso tendríamos suficientes. Pero activando Motion Blur, que aquí se han olvidado de meterle Motion Blur. Y yo creo que con eso tendríamos bastante. Después, una cosa que he dicho. Todo esto que estoy diciendo de cuando no quiero meterle simulación de tela, porque creo que con un skin deformer funcionaría bastante. Otra cosa que se podría explorar sería hacer... Y yo creo que hay algunos planos donde ni siquiera tendríamos que utilizar simulación de crowds. Hay algunos planos, como el plano de la autopista, que si queremos hacerlo un poco mejor a nivel de simulación, a lo mejor lo que yo haría sería eso, como decía antes, 5 ciclos de carrera diferentes, haría simulaciones de Velum de los diferentes garments, haría un loop de esa simulación de Velum. Hacer loops de simulaciones siempre es un poco complicado, puede haber pequeñas imperfecciones, pero para estos planos generales creo que no nos importaría. Con lo cual tendría loops, o sea, ciclos de carrera de varios personajes con simulación de tela ya bequeada en esos personajes, siguiendo esos ciclos de carrera. Y después lo que haría sería simplemente con un scatter, es que para este plano igual no utilizaría ni simulación de crowds. Un scatter, asegurándome que no haya demasiadas colisiones o que sean prácticamente invisibles. Hacer un scatter de los personajes con su ciclo de carrera y con su ciclo de simulación. Y yo creo que eso funcionaría, sería lo más barato de todo realmente. Porque no necesitaríamos hacer ni simulación de crowds. Algo así haría. Bueno, estoy hablando un poco de ideas. Obviamente ahora habría que sentarse y hacer esto. Es probable que me dé por hacerlo, porque me está resultando interesante. Obviamente no hacer todo el anuncio, ni hacerlo todo final, pero sí intentar hacer cada uno de estos planos de forma mucho más simplificada. Obviamente no voy a ponerme a modelar 50 garments en Marvelous Designer, pero a lo mejor 5, e intentar un poco replicar el workflow, ¿no? Es lo que sería el R&D. Y en lugar de meter 2000 crowds, pues le meto 20, pero por lo menos para asegurarme de que funcionan un poco las técnicas que estoy diciendo. Creo que sí, si me da tiempo voy a ponerme a hacer esto. Intentando hacerlo de la forma más rápida posible, porque tampoco tengo tiempo para hacerlo como sería ideal, pero bueno, voy a hacerlo así. Hombre, y también me ha faltado decir que en un mundo ideal donde tenemos
suficientes recursos, suficiente tiempo, suficiente dinero, suficiente poder de hardware, etcétera, lo haría todo con simulación de telas. Es decir, me haría todo simulaciones de crowds y a esas simulaciones de crowds luego le metería simulación de Velum a todos y cada uno de sus agentes. Pero bueno, creo que eso sería ineficiente y creo que no estaría justificado. Y como digo, si soy yo con otras 3 personas, ese es el equipo de efectos visuales de este anuncio, hay que buscar una forma mejor de hacerla o más efectiva. Y yo creo que van un poco los tiros por donde he comentado yo. Bueno, puedo estar equivocado en muchas cosas, obviamente, faltaría más. Si alguien tiene alguna idea, que se vea el anuncio y que me lo deje saber en los comentarios y podemos intentar implementar alguna de estas técnicas. Pero voy a intentar hacer alguno de estos planos con estas ideas que he comentado aquí. Nada más, simplemente quería comentar este anuncio porque, repito, me ha gustado y sobre todo creo que es un muy buen ejercicio. Esos son los tipos de ejercicios que a mí me gustaría hacer si yo tuviese una escuela de efectos visuales, que no la voy a tener. Pero si yo tuviera una escuela de efectos visuales, me gustaría hacer algo así, poner este anuncio a los alumnos, intentar que cada uno de ellos proponga diferentes formas de hacerlo e intentar replicarlo. Bueno, os dejo y nos vemos en el próximo.